Juan en el capítulo 1 y en el versículo 1 al versículo 4 con la ayuda del Señor. Primera de Juan 1 del 1 al 4 con la ayuda del Señor. Estamos en estos días en una serie de enseñanzas acerca de la iglesia. Ya hace algunas semanas iniciamos y estamos estudiando acerca de los propósitos de la iglesia. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ya le encontraron, ¿cierto? Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Ya hemos orado delante de la presencia del Señor para que Él nos hable. Y hemos, como le dije, ha estado hablando acerca de los propósitos de la iglesia, y esta noche quiero hablar acerca de la evangelización o del evangelismo como propósito que Dios estableció para la iglesia. Hemos dicho hasta estos días que Dios ha diseñado a la iglesia y ha establecido sus propósitos. Amén. Y hermano, no estoy hablando acerca de los propósitos que una organización religiosa dijo: estos van a ser nuestros propósitos. O un grupo de hombres dijo: nos vamos a reunir con tal de cumplir cierta clase de objetivos. No, lo que estamos hablando en estos días y particularmente en esta noche, estamos hablando de los propósitos con los cuales el Señor diseñó para su iglesia. Y querido hermano, cuando estamos hablando de los propósitos del Señor, estamos hablando de la razón de ser de la iglesia. Estamos hablando de la razón por la cual existimos como pueblo de Dios. Hermano, estamos hablando y estamos tratando de entender la razón por qué estamos aquí, nos congregamos y luchamos por llevar adelante la iglesia del Señor Jesucristo. Parte de lo que hemos visto y los 5 propósitos que Dios ha definido para la iglesia, querido hermano, pueden ayudarnos a distinguir si una iglesia es verdadera iglesia o no es verdadera iglesia. Porque los propósitos son una marca, una huella de la autenticidad de una iglesia. Pues todo lo que se llama iglesia hoy día realmente no es iglesia. Todos los que dicen ser, somos la iglesia, no necesariamente son iglesia del Señor Jesucristo. Porque si una iglesia no cumple los propósitos con los cuales Dios la ha definido para ellos, no puede llamarse iglesia. Estamos en la edad del transformismo. Estamos donde los hombres dicen ser mujeres, donde los hombres o las mujeres desean ser hombres, querido hermano, y donde hay comunidades que no quieren a Dios, pero quieren ser llamada iglesia de Cristo. Pero al conocer, al entender los propósitos que Dios ha definido para la iglesia, queridos hermanos, podemos llegar a mirar si una iglesia es verdaderamente iglesia. Y uno de los propósitos por los cuales Dios ha establecido para la iglesia es la evangelización. Es decir, existimos para predicar la palabra de Dios, para llevar el evangelio
del Señor Jesucristo a todo el mundo. Y queridos hermanos, nada de lo que hagamos puede reemplazar la misión evangelística de predicar la palabra de Dios a los perdidos. Nada de lo que hagamos puede invalidar o puede decir: yo estoy haciendo esto y por eso no hablo del Señor. Porque, queridos hermanos, de una manera que al ser humano le cuesta entender, Dios ha unido a la predicación con la salvación. Dios no unió las buenas obras con la salvación. Querido hermano, quiero que me escuche. Dios no unió la ayuda social con la salvación. Ahora, con eso estoy diciendo que no lo debemos hacer. Amén, lo podemos hacer. Pero Dios ha unido la predicación del evangelio con la salvación. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, con la ayuda del Señor Jesús. Ya están ahí, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No fue mediante la sabiduría, y aquí esta palabra sabiduría está conectado con la palabra filosofía. Dios, queridos hermanos, la salvación no se asoció a solamente gente demasiado intelectual del cultivo cierto de la mente nada más, sino que Dios asoció a la locura, la predicación, la salvación. Por eso, querido hermano, no hay salvación si no hay predicación del evangelio. Puede haber harto conocimiento, pero si no hay predicación del evangelio, no hay salvación. Puede haber ayuda social y gloria a Dios, puede haber asistencia a los más necesitados y gloria a Dios, pero no dice la Biblia que por hacer eso la gente va a conocer la salvación, sino por medio de la predicación del evangelio. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Querido hermano, si usted hoy día tiene oportunidad de leer libros de misionología, hay tantas estrategias, se han probado en particular, se han hecho teología acerca de cómo alcanzar a los pueblos no alcanzados, porque aunque usted crea, hay pueblos, naciones no alcanzadas con el evangelio. Nosotros estamos encerrados en el mundo occidental y pensamos que todo el mundo es como nuestra cultura occidental. Pero hay muchos más que no han conocido el evangelio del Señor Jesús. Y en estos libros se desarrollan métodos, maneras de alcanzar a los perdidos. Aún en nuestra sociedad individualista,
se hacen investigaciones de mercadeo, de marketing. Es más, yo he escuchado, no de lejos, de cerca, tales cosas. Dice, mira, todo el mundo quiere tener entre 18 y 25 años. Hagamos iglesias centradas en eso. Por eso hoy día usted ve que todos se visten como jóvenes, vienen tatuados a los predicadores, porque quieren, hay una investigación de mercadeo. Pero la Biblia no dice que tales cosas pueden traer la salvación. No dice que esas cosas, esas estrategias humanas pueden traer la salvación y la gente ahora va a comprender. No. Dice que por medio de la locura de la predicación la gente va a conocer al Señor. Por eso, querido hermano, no importa lo que digan o establezcan los estrategas del evangelismo de estos días o afirmen respecto de lo que debe hacer la iglesia, pero realmente la iglesia debe cumplir con su razón de ser y debe llevar al mundo el evangelio por medio de la predicación de la palabra de Dios. Porque esa es la manera como Dios estableció salvar a los perdidos para que le conozcan al Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de mostrar caridad con los necesitados, de dar testimonio acerca de nuestro Dios, de ir a ayudar a los más necesitados, de hacer alguna clase de labor social en medio de un mundo quebrantado. Pero hermano, ninguna de estas actividades debe suplir, nada debe sustituir la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Es el mandato bíblico de predicar su palabra. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Corintios, les enseña que Dios le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Y que por lo tanto la manera correcta que debemos mirarnos es como embajadores en nombre de Cristo. Vaya conmigo por favor en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 18 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Y la palabra de Dios dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Querido hermano, es el deber de la iglesia llevar la palabra de reconciliación. Es nuestro deber, hermanos, llevar el evangelio, y para eso Dios nos dio el poder y la autoridad de su Espíritu sobre nosotros. Queridos hermanos, este mandato de la evangelización o de la predicación del evangelio no puede ser cumplida por nadie más que la iglesia de Cristo. Queridos hermanos, esto no podemos delegar, contratar una institución. Es la razón de ser de la iglesia. No hay otra institución en el mundo que Dios le haya dicho, usted va a llevar el mensaje de la reconciliación. A nadie en el mundo. Por eso no es labor de los gobiernos la evangelización. Por eso no es labor de alguna institución que tenga dinero. Es la labor de los que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. Llevar el evangelio. Predicar la palabra de Dios a los perdidos para que ellos puedan ser salvos. Querido hermano, Dios no le dijo a los ángeles, prediquen ustedes el evangelio.
Mire, ni siquiera a los ángeles Dios le dio el mandato de la predicación. Vaya conmigo, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta el 12. La palabra de Dios nos dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Querido hermano, la labor de la predicación, ni siquiera Dios le dijo a los ángeles: ustedes son mensajeros y van a llevar el evangelio. No son los ángeles a los cuales Dios escogió para predicar la palabra de Dios, sino que la responsabilidad Dios la puso sobre los hombros de los que han sido salvados por la gracia del Señor. Y eso es la iglesia de Cristo Jesús. Los ángeles anhelan mirar la predicación del evangelio. Los ángeles junto con el Señor, cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Pero ellos no tienen la labor de la predicación, el privilegio de la predicación. Es la iglesia del Señor la que tiene el privilegio de predicar la palabra de Dios en el mundo perdido en el que estamos viviendo. De hecho, en el libro de los Hechos se nos habla de la conversión del primer gentil llamado Cornelio. Y una de las cosas interesantes de este pasaje bíblico es la participación de ángeles. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que todos deberíamos entender que ahí es cierto, el evangelio llega a los gentiles. Amén. Empieza en Jerusalén. Hechos 1:8 es como un resumen del libro de los Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Amén. Y si usted mira el libro de los Hechos, va cumpliendo, ¿cierto? Jerusalén, Judea. Y cuando se quedan encerrados, Dios les manda persecución. Salen a predicar a Samaria. Y el evangelio comienza a ser llevado a todo el mundo. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá, amén, lo que es necesario que hagas. Hermano, alguien pudiera decir: ¿por qué no hacemos más breve todo el trabajo? ¿Por qué mejor no los ángeles le predican? Le dicen: mira, este era el Cristo,
no solo Dios es pagano romano, no es el César el Señor, sino que Jesucristo, el que murió y resucitó al tercer día, murió y resucitó por nuestros pecados, es el que puede brindarte salvación. Ahora, las características de este hombre: era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Era muy probable que este hombre, Cornelio, fuera muy allegado al judaísmo. De hecho, en la sinagoga judía había hombres que se le llamaban piadosos, que no eran judíos, pero eran hombres que seguían o temían a Dios. Y este hombre hacía limones, y Dios miró el corazón de este hombre, pero los ángeles no le predicaron el evangelio. Lo que hicieron es: manda a buscar a uno que te va a predicar el evangelio. Querido hermano, si hay alguna participación de ángeles para conectar, pero no para predicar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, los ángeles te coordinaron y tú predicaste. Ellos no eran los predicadores, sino el apóstol Pedro fue quien llevó el evangelio. Porque el mandato, queridos hermanos, de la predicación del evangelio, Dios no lo puso sobre cualquiera, no lo puso sobre el mundo, no lo puso sobre el gobierno, no lo puso sobre los ángeles, pero el mandato de la predicación del evangelio fue puesto sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Es tan interesante, queridos hermanos, entender que uno de los propósitos, razón de ser de la iglesia, es predicar el evangelio, es llevar el evangelio a toda criatura. Es tan profundo este mandato bíblico para la iglesia, queridos hermanos, que los 4 evangelios capturan de alguna manera este mandato bíblico. Ustedes conocen, y vayan conmigo, Mateo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice de esta manera, en 18 y 19, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 16, en el versículo 15 y 16, pasaje que ustedes también conocen muy bien, la palabra de Dios dice de esta manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Vaya conmigo al evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45 al 49. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Dice la palabra de Dios de esta manera: entonces le abrió, ¿qué cosa? El entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén y amén. Señor le abrió el entendimiento para que comprendieran todas estas cosas.
Y una buena manera de entender qué es evangelio, sintetizado, son estos pasajes, ¿cierto? Que se predicase en su nombre, dice, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es un buen resumen de lo que es evangelio. Hace algunos meses atrás estaba predicando en una iglesia y cuando terminé de predicar vino una persona aparentemente nueva y llegó como cuando tú dices, esta pregunta es capciosa, esta pregunta va con chanfle, y me dijo, pastor, ¿qué es evangelio? No, yo le dije, bueno, podríamos hacer tantas definiciones, pero quiero hacer una definición bíblica. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo les explica a los corintios qué es. Y les explica que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que era, amén, el deber de predicar para que todo el mundo pudiera ser salvo y creer al evangelio. Luego de explicarle más largamente, quedó rascando la cabeza porque tenía ahí como otras ideas. Pero querido hermano, nosotros necesitamos entender lo que predicamos. Toda promesa del evangelio viene por medio de la cruz. Por eso hemos leído las palabras del apóstol Pablo, que es la locura de la predicación, porque la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder para los que se salvan. Aleluya. Vaya conmigo por favor al evangelio de Juan en el capítulo 20 y en el versículo 19 hasta el versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 19 al 21, y dice así: cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. En cada uno de estos pasajes que estamos leyendo, Jesús está comisionando a la iglesia a llevar el evangelio. Es interesante como Dios usó a cada uno de los escritores, captando. Mire usted a Juan, qué es lo que hace para que predique, le estoy enviando para predicar el evangelio. No lo dice de una manera directa, pero lo hace de una manera gráfica. Jesús le muestra sus manos, le muestra su costado. En otras palabras, le está diciendo: el que estaba muerto ahora vive. Vayan y den testimonio a las naciones de que en mí hay salvación. En otras palabras, porque aquí está el que venció el pecado y la muerte y Satanás en la cruz del Calvario. Y él dice: así como, amén, como me envió el Padre, así también yo os envío. En otras palabras, querido hermano, la iglesia no puede olvidar el mandato de la predicación del evangelio. Y sin lugar a duda, esto es uno de los desafíos más grandes que tiene nuestra congregación, pero es lo que tiene la iglesia de Cristo en estos días. Dar testimonio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos a la iglesia apostólica, querido hermano, vamos a ver una iglesia que estaba identificada con el mandato de evangelizar a los perdidos y llevarlos a Jesucristo, el Señor que los puede cambiar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, Dios no mandó el Espíritu Santo de adorno. Dios no mandó el Espíritu Santo para hacernos sentir bien. Y hermano, ¿qué se siente bien cuando uno siente el Señor o no? ¿Qué se siente bien sentir el poder de Dios obrando en nosotros? Pero cuando alguien es lleno del poder, tiene esa experiencia pentecostal, ¿sabe en qué se transforma usted? En testigo. Lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de alguien es que lo transforma en testigo. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Y eso es exactamente lo que ocurrió en esta iglesia cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a predicar el Evangelio del Señor. Recuerde que en el libro de los Hechos capítulo 2 inicia la iglesia. Hay derramamiento del Espíritu Santo. Y solo cuando están llenos del Espíritu Santo hay un hombre que se levanta y comienza a predicar. Y hermano, no predica acerca de la prosperidad, no predica acerca de todo lo bueno que le va a pasar. Él comienza a predicar quién es Jesucristo. A este que habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y comienza a dar testimonio. Esto era lo que anunciaron los profetas. Y comienza, él le dice lo que ustedes han visto hoy día, a gente hablando nuevas lenguas. Es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y Hechos, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, lo resume de esta manera en el capítulo 2. Y en el verso 40 y 41 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermano, Pedro no estaba jugando a ser predicador. Pedro entendía que él estaba predicando acerca de lo más importante que predica la iglesia, y es acerca de la salvación. Hermano, el regalo más grande que alguien puede recibir en la vida no es dinero. El regalo más grande que alguien puede recibir en la vida no es una sanidad. Y gracias a Dios por que Dios nos ha sanado. Pero el regalo más grande que alguien ha recibido en la vida es haber estado perdido, pero ahora ser salvo por la gracia de Dios. Haber estado en un mundo sin esperanza y ahora, hermanos, ser hijo de Dios. Así que los que recibieron su palabra, dice Lucas, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Porque cuando hay verdadera predicación, va a haber conversión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No predicaron antes, sino después que fueron llenos del Espíritu Santo. No testificaron antes, porque, querido hermano, no es el predicador que abre el entendimiento de la gente. Hermano, no es la elocuencia del orador. Aleluya. Por eso, querido hermano, los judíos eran medio místicos, querían señales. ¿No recuerdan a ustedes que le fueron a pedir a Jesús señales? Y Jesús los reprende: no le voy a dar ninguna señal sino la de Jonás. Pero por otro lado, los judíos eran medio supersticiosos, pero los griegos eran filosóficos. Ellos querían oír cosas nuevas. ¿Recuerdan a Pablo predicando en Atenas? Ellos lo único que querían, hay algo nuevo, hay un Dios nuevo, hay alguna nueva filosofía, querido hermano. Pero Pablo a los corintios le dice: mira, los judíos quieren señales y los griegos quieren sabiduría, pero ni señales ni sabiduría, predicación del evangelio. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar convencidos del evangelio, de lo que predicamos.
Si creemos que Cristo salva, prediquemos acerca de ese Cristo que salva realmente. Si creemos que Cristo liberta al pecador del pecado y abre su entendimiento, a veces, hermano, les confieso, a veces uno piensa que nadie está entendiendo. Pero hermano, no es la habilidad del predicador, es el poder de Dios. Cuando predicamos el evangelio, Dios abre el entendimiento. Cuando predicamos a Cristo, Él se encarga de transformar los corazones. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4 y en el versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Hermano, cuando estamos predicando hay una guerra espiritual, el diablo oscureciendo la mente, pero cuando usted predica a Cristo, predica Biblia. Cuando usted predica Biblia, Dios empieza a iluminar, el Espíritu Santo empieza a iluminar la mente y el corazón de esas personas. En el libro de los Hechos, que es la historia, nuestra historia de nuestra iglesia. Amén. Porque seguimos creyendo lo que creía esa iglesia. Lucas nos describe a través de los Hechos de los Apóstoles que ellos siguieron predicando junto a la iglesia aun cuando había oposición. Por favor, abra ahí en Hechos capítulo 4, en el verso 1. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, dice de esta manera: hablando ellos, está hablando de Juan y de Pedro, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y querido hermano, siempre el diablo se va a enojar, los religiosos se van a enojar cuando se predique la palabra de Dios. Y la Biblia dice que les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Aleluya. Y aunque los religiosos dijeron: si tomamos preso a estos hombres, nadie los va a querer seguir. Pero hermano, el evangelio es más grande que nosotros. El mensaje es más grande que nosotros. Hermano, pueden tomar preso a los predicadores, pero la palabra predicada ya tiene vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Hermano, nunca ha sido problema que los gobiernos, el mundo, los imperios se oponen a la predicación del evangelio, porque no pueden detener la predicación del evangelio. Y hermanos, los toman presos, los llevan a la cárcel, pero dice que el número de los varones era como de 5,000. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primero 120 el día de Pentecostés, ¿cierto? En la tarde del día de Pentecostés, 3,120. Cuando llegamos al libro de los Hechos, al capítulo 4, dice que eran 5,000, pero varones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aún a pesar de que, hermanos, fueron amenazados estos hombres, los predicadores, por anunciar el evangelio, ellos siguieron exhortando la palabra de Dios. En ese mismo capítulo, ahora en el versículo 18, la Biblia dice de esta manera: llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quiero que usted entienda, todo el problema era porque estaban predicando el nombre de Jesucristo. Hermano, ¿cuánto temor puede causar, porque los judíos no creían en Cristo, que un muerto revolucionara una nación? Pero sabe, el temor más grande no era que no lo creían, sino que ellos sabían que Jesús había resucitado.
Recuerda que sobornaron a los guardias, a los romanos, para que no dijeran nada de quién abrió la piedra. Querido hermano, no era por primera vez nuevas religiones levantándose o nuevos mesías viniendo. Habían venido otros antes. Habían venido otros proclamando que eran el Mesías. Se recuerdan a Gamaliel dando el consejo, diciendo: mira, se levantó esto, pero no era verdadero. Y como no era verdadero, todo lo falso termina, decae. Pero le dijo: hey, no nos vamos a estar luchando contra Dios. Y hermano, y llamándole, dice la Biblia, los intimaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y hermano, qué paz me da, porque hoy día uno escucha: no, es que no es el nombre de Jesús, es que otra doctrina, es que de acá, es que de allá, es que ustedes están equivocados. Pero cuando leo el libro de los Hechos, qué paz me da de que nosotros todavía seguimos predicando que en uno solo hay salvación, como dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Hay un solo Dios. ¿Acaso a veces el diablo no ha venido como te duda? Oye, pero ¿cómo todos están equivocados y somos nosotros nomás? ¿Cómo van a estar allá? Y tratamos de decirle: bueno, son medios primos, medios hermanos. Querido hermano, usted debe dar gloria a Dios que no está en el lugar equivocado. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Alguien puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios que no estamos en el error, no estamos en la mentira, no estamos en el engaño. Estamos en el verdadero. Mas Pedro y Juan, después que le intimaron: no hablen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto no es una historia, esto no es una teoría, querido hermano. El evangelio del Señor, no, nosotros lo vimos. Jesús murió, pero Él no quedó ahí sepultado. La cruz no lo pudo detener, la sepultura no lo pudo detener. Jesucristo es verdadero, lo hemos experimentado nosotros. Y como lo habían experimentado, ellos en su conciencia decía: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, por eso, hermano, los únicos que pueden predicar el evangelio es la iglesia de Cristo, porque ellos han visto y oído lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios no es verdadero, hermano. Lo que Dios ha hecho en mi vida es verdadero. Es que yo no creo. Usted no creerá, pero yo lo he visto, yo lo he palpado, yo lo he sentido. Yo estaba muerto, pero ahora estamos vivos. Como dijo el ciego: no me pregunten, no sé quién fue. Lo único que sé decir es que yo era ciego, aleluya, pero ahora yo veo. Antes mi vida estaba perdida, pero ahora tengo gozo, tengo paz, tengo destino en la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Juan, Pedro y los discípulos y la iglesia entendió que la razón de ser de la iglesia de Cristo era predicar lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, la fe no podía ser ocultada. La fe, querido hermano, no era algo solo personal. La fe debía ser conocida por otros. Cuando la persecución vino contra la iglesia en Jerusalén, liderada por Saulo de Tarso, hermano, gloria a Dios que la iglesia no cerró los labios para seguir anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Si usted puede ir conmigo ahora al capítulo 8 de Hechos.
del verso 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos, Saulo estaba asolando a los cristianos. Hermano, ¿cuál fue la orden del Señor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Algunos estudiosos llegan a decir que la iglesia de Jerusalén podía ser aproximadamente de 80,000 miembros a esa altura. Era una mega iglesia ese día. Se juntaban en las casas y en el templo y daban testimonio del poder de Dios. Dios los había sacado, Dios les había dado la revelación. Ya no esperaban al Mesías porque todos eran judíos. Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Jesucristo era el Dios hecho carne. Jesucristo era el Jehová del Antiguo Testamento, ahora ahí visible. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, Jehová es salvación, o Jehová salva, estaba ahí. Era lo que Isaías había dicho: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él no era un enviado, él no era un profeta, él no era un ángel, era el Dios todopoderoso, era el Padre eterno, era la divinidad, como Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Jesucristo, Dios hecho hombre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, usted tiene que dar gloria a Dios porque los ojos nuestros han sido abiertos. Queridos hermanos, no estamos locos. Y si para el mundo estamos locos, es bendita locura. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Por eso cuando fueron esparcidos, fueron perseguidos, hermano, Dios le dijo: no solo en Jerusalén. Y hermano, muchas veces Dios permite problemas en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, porque lo que hace el Señor nos hace correr para llevar el evangelio. Dios no le dijo: solo prediquen en Jerusalén y quédense cómodos en Jerusalén. Y como nadie se movió de Jerusalén, vino persecución. Queridos hermanos, no vemos ningún esfuerzo evangelizador de Pedro, de Juan, a salir fuera de Jerusalén. Había mucha necesidad, tal vez. Eran abstraídos totalmente las necesidades de la oración, de la predicación y de atender a los que habían venido. Pero no hay ningún esfuerzo. Pero cuando la iglesia es perseguida, la Biblia dice en el capítulo 8, en el versículo 4 en adelante: pero los que fueron esparcidos iban, hermanos, escúcheme, por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, la razón por la que salieron corriendo era porque eran cristianos. Querido hermano, y como entonces ellos pudieran haber dicho: mejor me quedo callado, porque si voy a llegar a esta ciudad también me van a avisarle a Saulo, va a pedir carta y va a venir. Pero ellos dijeron: no, fuimos llamados a predicar el evangelio. Y aunque estamos ahí corriendo por nuestra vida, Jesucristo es el verdadero Dios, todavía salva. Jesucristo era el Mesías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, verso 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y, hermano, no predicaba acerca de las prosperidades que iban a tener. No predicaban: hey, si ustedes creen van a ser sanos de todo. Sino la Biblia dice que les predicaba a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que predicaban? Es a Cristo. Es el evangelio. Y la Biblia dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Hermano, por eso la iglesia, nuestra misión es hablar del evangelio. A veces estamos en problemas, pero Dios dice: no te calles.
A veces viene una enfermedad y usted va a dar al hospital. Hermano, usted no tiene que esperar a ser sano para hablar del evangelio. Tal vez Dios lo llevó a ese hospital para predicar a Cristo en medio de esos que están ahí. Hermano, debe haber sido un poco confuso tal vez para Pablo predicar en la cárcel. Oye, pero si no te están metiendo por malo, porque hermano, si un cristiano va a dar a la cárcel por predicar el evangelio, ay, tú no soy evangélico. Usted sabe cómo es el mundo y cómo es el diablo, ¿no? Ay, pero ¿y qué hiciste? Seguramente, y todos son aquí, son allá. Pero hermano, Dios permitía todo eso para que gente conociera el evangelio. Fue a dar a la cárcel con Pablo y Silas, fueron a dar a la cárcel porque había un hombre que necesitaba oír el evangelio. El carcelero aquella noche se iba a matar, porque la costumbre era cuando tú eres un soldado y te dejaban con un reo, con un preso, y se te arrancaba, te iban a matar. Así que era de mayor honor, mátate. Y la Biblia dice que el carcelero estaba listo para matarse, y una voz del fondo le dice: hey, estamos todos aquí, no te mates. Y aquella noche le predicaron el evangelio. El carcelero fue bautizado y Pablo le dijo: cree tú y toda tu casa y serán salvos. Hermano, el predicar el evangelio es para toda la iglesia de Cristo. Ay, es que yo soy mujer. Es para toda la iglesia de Cristo. Querido hermano, hemos reducido nosotros el evangelismo a los actos organizados de la iglesia. Pero el verdadero evangelismo implica eso. Pero el evangelismo más profundamente implica un estilo de vida. Negarse a cerrar nuestra boca para hablar de Cristo. Y hermanos, creo que en esta generación necesitamos movernos un poco más. Cuando nos reunimos públicamente hay acto de evangelización. Sí, mucha gente nueva llega, oye de la palabra de Dios. Pero hermano, en todos los lugares donde nosotros estamos, no debemos esconder la palabra de Dios. No debemos dejar de hablar del evangelio, de anunciar. Debe ser parte del estilo de vida de cada uno de nosotros, de hablar del Señor. Se sube a la micro y hay alguien va a encontrar. Va a comprar. Alguien puede oír el evangelio. La iglesia por excelencia es la que ha experimentado el poder de Dios en su vida. Por eso Dios no le pide a otros que prediquen el evangelio, porque no pueden anunciar lo que no saben. Por lo tanto, como Juan escribe cuando citamos nuestro primer versículo en esta noche, cuando hablamos de lo que es real para nosotros. Hablamos de lo que ha sido verdadero. Hablamos de lo que hemos visto. Hablamos de lo que hemos experimentado. Y hermanos, los únicos que han experimentado la verdadera salvación es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Son ellos los que pueden decir que Cristo verdaderamente salva. Los que han sido cambiados por el poder del evangelio pueden testificar que Cristo cambia al pecador. Por eso Juan escribe en su carta, en el capítulo que leímos de primera de Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 4. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, aleluya, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y la que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos hermanos,
El deber de nosotros como iglesia es hablar de Cristo Jesús. No debe esperar un evento. Vamos a hacer un acto. Debe hablar usted entre los familias que no conoce al Señor. Amén. Usted y hermano, y ya voy a ir terminando, hermano Josué. A veces nos conformamos, queridos hermanos. Cuando éramos muy jovencitos salíamos a lo que se conocía los puntos de prédica. Y más o menos por una hora anunciábamos el evangelio. Oseábamos en la calle, nos paramos en una esquina y predicábamos el evangelio. Pero querido hermano, a veces eso se vuelve en un acto para limpiar nuestra conciencia, porque después en toda la semana no le hablamos a nadie. Ah, no, pero yo fui al punto. Hermano, la razón de ser de la iglesia no es solo para un evento, es para la vida completa. Necesitamos en estos días ser desafiados a hablar de Cristo a nuestros amigos. Necesitamos hablar de Cristo a los vecinos. Necesitamos hablar de Cristo al que necesita. Usted cuando vaya al hospital necesita hablar del evangelio. Dios puede hacer una obra en ellos. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Nada en nuestra vida es casual, ¿no? ¿Cuánto reconoce la soberanía de Dios sobre su vida? ¿Y qué significa la doctrina de la soberanía de Dios? De una manera muy sencilla, es que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay una alabanza que hemos estado cantando con los niños cuando voy en el auto y ponemos alguna, ya ni me acuerdo, pero termina diciendo que Dios tiene todo el control. Y el músico termina diciendo: siempre tienes el control. Y mi hija me preguntó: papá, ¿qué significa que el Señor tenga el control? Y yo le expliqué. Y él y quien andaba también: Dios tiene todo el control. Y un día estábamos en casa, estábamos en la mesa, y que dice: sí, Dios siempre tiene el control. Él puede cambiar la tele. Era lo más gráfico para él, ¿no? El control y manejar. Hermano, en el cielo, en el lugar de la presencia de Dios, en el tercer cielo, Dios siempre tiene la última palabra. Y a veces pasan cosas en nuestra vida que no controlamos nosotros. ¿Y por qué nos pasa? Hermano, Dios tiene el control. A lo mejor Dios te está llevando ahí para que hables del Señor. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuánto han reclamado? ¿Por qué justo a mí? Bueno, tal vez fue Dios que lo permitió, porque te está empujando a conocer a gente que no conoce el evangelio. Queremos hablar del evangelio cuando nos va bien. Hermano, los discípulos no dejaron de hablar del evangelio cuando estaban siendo perseguidos. Los iban a matar, pero ellos dijeron: Dios me está trayendo aquí, voy a predicar el evangelio. Cristo salva, Cristo resucitó, Él no está muerto, Él está vivo. Yo doy gloria a Dios por nuestros hermanos, nuestro hermano Jenel, nuestro hermano Javier, que están llevando la palabra de Dios, están trabajando con los gedeones, han repartido Nuevos Testamentos en los colegios. Hermano Jenel me decía que esta semana estaban ahí en el Eduardo de la Barra, van a ir a una institución militar naval, están llevando la palabra de Dios. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, y hacer organizadamente. Y si no hay nada organizado, hermano, usted no tiene que cerrar la boca. Usted diga: ¿sabes qué? Hay alguien que puede cambiar tu destino. Ay, mi matrimonio está mal. Hay un Dios que puede cambiar tu matrimonio. Hay un Dios que salva. ¿Sabe? Hay algo que se produce cuando empiezan a llegar las almas nuevas. Como que viene vida a la iglesia. Amén. ¿Sabes por qué? Porque
es uno de los propósitos de Dios que la iglesia de Cristo predique el evangelio. Ay, es que yo no me he preparado, pastor, hermano. Te digo, ¿has conocido a Cristo? ¿Sabes lo que Cristo hizo por ti cuando te bautizaste? Perdonó tus pecados, te lavó en su sangre. Y cuando fuiste alzado, tú viniste a una nueva vida y ahora estás caminando en una nueva vida. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Han experimentado así ¿Cuántos han experimentado lo que significa estar muerto y venir a vida nueva? ¿Cuántos han experimentado no tener deseos de vivir, pero de repente viene algo sobrenatural y nos cambia, nos saca de ese lugar donde estamos? Eso es lo que tienes que hablar, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Predicar que el único que lo puede hacer es nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y quiero que hagamos una oración especial. Y esa oración sea: Señor, avívanos a predicar el evangelio. Dios bendiga a nuestras hermanas que están saliendo a entregar tratados. Pero querido hermano, necesitamos ser todos desafiados a hablar, a andar con un tratadito. Hablarle al del Uber, hablarle al del taxi, hablarle al cliente, hablarle al jefe. Hermano Naamán, este general sirio, conoció al verdadero Dios, porque una mujer, una muchacha esclava, que en una de las batallas la habían tomado, la sacaron de su familia, pero ella siguió testificando del Dios de Israel. Vio que tenía fama, tenía honor, pero tenía lepra. Y hermano, la lepra, aunque puedes vestirte de la mejor ropa, pero tienes lepra. Aunque puedes comer caviar, pero tienes lepra. Y esa mujer le dijo: ¿sabes? En Israel hay verdadero Dios. Anda el profeta. Aleluya. Y hermano, entiende que el poder viene de Dios. Naamán estaba acostumbrando a ser tratado de manera real, carro real. Era un hombre, un general importante. Y él fue a buscar dónde está el profeta. Y fue primero a la autoridad de Israel. Después le dijeron: allá está. Cuando llega en carro, tocan la puerta. Y yo no sé, el profeta estaba ahí orando, estaba tomando un cafecito. Y llamó al siervo y le dijo: hey, anda a abrir la puerta, mijo. Y dile al que viene, dile que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. Y Naamán le abre la puerta. Y quiero ver al profeta. No, el profeta no te puede atender hoy día, pero te dice que vaya al Jordán y te sumerja 7 veces. Hermano, qué manera de ofenderse. No puedes dar la cara, no me pueden atender. Además, en mi tierra, en mi país hay mejores ríos que este río Jordán. Y ya se fue. ¿Qué voy a hacerle caso? Se iba. Y los siervos de él le dijeron: vale la pena si hemos hecho de todo. ¿Cómo no va a valer la pena? Ya medio regañadientes se fue. Se sumergió una vez, se sumergió 2 veces, nada pasaba. 3 veces y nada pasa. 4 veces y nada pasa. 5 veces y nada pasa. 6 veces y nada pasa. Pero cuando se sumergió la 7ª vez, cuando salió del agua, su piel era como la de un bebé, querido hermano. Hermano, el evangelio no se puede obedecer a media. El evangelio no es lo que me gusta. Si alguien va a experimentar el poder, la salvación de Dios, debe obedecer a todo el evangelio. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero todo fue eso porque una muchacha que era esclava. Yo no sé cuántas veces esa muchacha, porque Señor permitiste que me sacaras de ahí. Si tú eres el Dios sobre todo, tú eres el Dios de los valles, de los mares. Estos tienen dioses chinos.